Un placer nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva, que se encuentra consagrada en el marco constitucional, en el artículo 77, numeral 9, refiere claramente que no podrá exceder de 6 meses en delitos que contemplen una pena de prisión, es decir, de 1 a 5 años, y no más de 1 año en delitos de reclusión, es decir, los delitos que pasan de 5 años. Lógicamente que hay una pugna entre la ciudadanía, entre la policía, entre los jueces y fiscales, porque muchas de las veces se fundamenta la prisión preventiva en delitos flagrantes, es decir, cuando una persona fue detenida inmediatamente luego de cometer el delito, en 24 horas, o en el momento de cometer el hecho delictual, etc. Sin embargo, muchas ocasiones los jueces la niegan. Y la niegan por diferentes razones. Fundamentalmente, haciendo su motivación en el sentido que el fiscal no hizo una motivación adecuada conforme los preceptos constitucionales y legales. Entonces, eso no entiende la ciudadanía, igualmente la policía, que hace el trabajo de detener a una persona y de pronto un delito grave que sobrepase los 5 años de prisión. Y resulta que al término de la audiencia, pues le dan medidas cautelares o medidas sustitutivas. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, pues claramente nos habla acerca de la finalidad y cuáles son los requisitos que se debe reunir para que el juez de garantías penales pueda dictar auto de prisión preventiva. Se alega que la prisión preventiva es de última ratio. Esto quiere decir que cuando no hay otra alternativa, no hay otros medios, se debe solicitar la medida más gravosa que dice el 522, numeral 6, y lógicamente que establecido con los parámetros en el artículo 534. Entonces, el mismo artículo 534 establece cuáles son los requisitos que se debe tener o que se debe presentar para que el juez dicte el auto de prisión preventiva. Uno de ellos es con la finalidad de garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Esto significa que haya esa seguridad de que a esta persona, de que se le formularon cargos y que se le inició una instrucción fiscal, pueda comparecer a una posible audiencia de juicio y se le pueda tener, lógicamente, a esa persona privada de la libertad ya, para que de pronto pague una condena, pague una reparación integral, no evada la acción de la justicia, no desaparezca, no huya, no salga a otro lado, es decir, tenerlo ahí dentro de un centro de privación de libertad. Pero nos dice la ley, en el mismo artículo 534, en el numeral 1, que tenemos que tener elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción. Es decir, que el delito sea del ejercicio público, no sea contravención ni tampoco sea de los del ejercicio privado.
de que existe el delito, es decir, hubo la violación, es decir, hubo el robo, es decir, hubo el asesinato, hubo el femicidio. Ese es el delito, sí existió. ¿Y cómo lo tenemos? Tenemos un parte policial, tenemos policías que fueron a fiscalía, rendieron sus versiones. Y ya el parte dejó de ser simplemente una noticia, sino que ya las versiones se constituyeron en elementos. Tenemos la pericia de reconocimiento de la evidencia, reconocimiento de los objetos, etc. Es decir, esos elementos de convicción sobre la existencia del delito. Primer parámetro. Segundo, elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el procesado sea autor o cómplice de la infracción. Es decir, que ya haya un nexo causal entre el delito y la persona que participó en el hecho delictual. Que ya tengamos precisamente datos en las que el policía me dice fue detenido en flagrancia. Se le encontró con los indicios, con las evidencias. Esta persona se le encontró con el arma de fuego que fue utilizada para la muerte de un ciudadano. Es decir, ya hay esos elementos, esos indicios en la que hagan tener el convencimiento ya hasta ese momento de que esta persona, de que este ciudadano cometió el hecho delictual. Eso nos dice la ley. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva. Precisamente, el artículo 522 nos dice que pueden existir medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la prohibición de salida del país, la presentación periódica, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica y la detención. Cada una de esas medidas, Fiscalía debe demostrarle al juez que son insuficientes y debe motivar cada una de ellas, haciéndole conocer al juez en definitiva que hay un riesgo procesal y que la persona se le debe dictar auto de prisión preventiva. Aparte de eso, el artículo 534 también determina que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa mayor de 1 año. Es decir, es un requisito sine qua non que pase de 1 año. Pero sin embargo, como decía, muchas de las ocasiones se va fundamentando de una y otra forma todos estos espacios que nos dice la ley y muchas de las veces no se dicta el auto de prisión preventiva. El artículo 519 establece una finalidad de la medida y dentro de ella es proteger los derechos de las víctimas y más participantes en el proceso penal. Hay que motivarle este parámetro, garantizar la presencia de la persona procesada al proceso, evitar que se destruya o se obstaculice la práctica de pruebas y garantizar la reparación integral. Una y una también se les dice. Y por último tenemos que fundamentar con los principios que determina el Consejo Consultivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que descifrar los principios de proporcionalidad, de necesidad, de legalidad, de idoneidad y también, lógicamente, el principio de razonabilidad del juez.